en autos. Bueno, a ver, conocimos esta semana una noticia muy indignante, la verdad. Vamos a los hechos. El Ministerio de Capital Humano, que es uno de los ministerios más grandes que tiene el gobierno de Milei, dirigido por Sandra Petovelo, viene haciendo auditorías en toda la política social del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández, para ver, repasar, analizar los papeles, qué comedores y qué beneficiarios estaban recibiendo dinero del Estado en planes sociales, asignaciones, alimentos. Había dos grandes planes que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social, que eran por un lado el potenciar trabajo, que equivale a medio salario mínimo, y por el otro la tarjeta alimentar o el plan alimentar, dentro de lo cual lo que hacía el gobierno era entregar alimentos, mayormente alimentos secos, no perecederos, a distintos comedores de la República Argentina. Muchos de esos comedores eran administrados o estaban relacionados con movimientos sociales y organizaciones piqueteras. Hasta ahí uno podría decir, bueno, todo bien. El problema es que la sospecha que comenzó a surgir es que había extorsiones y aprietes políticos de estos organismos para obligar a esos comedores, por un lado, y a las personas de esos comedores, a que fueran a las marchas contra el gobierno y a las tantas marchas políticas que hubo incluso durante el gobierno de Fernández, si no les quitaban el plan o el dinero, los alimentos no iban a llegar. Pero no solo eso, sino que lo que se empezó a sospechar es que había comedores que en realidad eran fantasmas, eran inexistentes. Es decir, una firma que vos inventás en un papel, legalmente, el comedor botella con tapa azul, digamos, y cuando vas a ver la razón social y la dirección, que tiene que haber una residencia, buscás tal locación, supongamos la calle X en Gerli, y vas a Gerli, a ese lugar, y no existe, no hay nada. Esto empezó a auditar Sandra Petovelo. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué es lo que conocimos esta semana? Y la causa sigue investigando. Con que la mitad de los comedores no existen. Qué tremendo. Mira, la verdad es que el Estado mandaba guita a uno le duele a ningún lugar. Porque que los comedores no existan no quiere decir que no exista el hambre. No, está perfecto. Sino que esta manga de porquerías se aprovechan y usan el hambre de la gente para beneficio propio. En un momento escuché, y vos me lo vas a poder decir mejor, Robert, que en un lugar encontraron $50.000. Sí. Es una vergüenza. A ver, además de esto surge por un número de Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, que habilitó justamente denuncias anónimas de personas que notificaran que habían sufrido extorsiones justamente por parte de agrupaciones sociales, piqueteras, para ir a marchas o amenazándolos con que si no hacían determinada cuestión política, les quitaban el plan o el beneficio social que estaban obteniendo. Hubo miles de denuncias que tramitan ahora en el juzgado de Sebastián Casanelo. Hoy, el fiscal Guillermo Marijuán habló en exclusiva con Radio La Red, con el querido Paulo Vilouta, y dijo, Marijuán, que en su conocimiento, en otras investigaciones similares que él tiene, que hay muchísimas denuncias de estas de extorsión. ¿Sabés qué pasa, Robert? Yo te voy a ser sincero en algo. Yo cuando escucho que hay un comedor en un country, o que los comedores que estaban facturando no existían, esto no quiere decir que no haya hambre. La gente se está cagando de hambre, ¿sí? Con este gobierno, con el anterior, con el que viene, con todos. Esto no quita una cosa, no quita la otra. Estos atorrantes deben ir presos. Pero ¿por qué yo te digo muchas veces cuando vos me decís, no, vos no es que no hablas de política? Yo la detesto, Robert, porque no me siento representado por nadie, porque supuestamente los políticos que están, que una cosa que la otra, es todo lo mismo, el que se fue también. Y al fin y al cabo es verdad, todos chorean, porque estos supuestamente son los que representan a los más vulnerables, lo que ahora salta de que no existían los comedores y que se quedaban con la plata y todo lo demás y extorsionaban. Son los que representaban a los pobres. Entonces, ¿cómo te sentís representado con los políticos? Yo no puedo, Robert. No, aparte lo que tiene es que me pareció fabulosa tu frase del comienzo de que no existan los comedores no significa que no existan las necesidades o el hambre.
Lo complicado, quizás lo que genera impotencia en estas situaciones, es que un reclamo que es justo y necesario termina deslegitimado por acciones totalmente nefastas y que son imposibles de defender, ¿no? Bueno, porque el reclamo de los alimentos que no están llegando a los comedores, que lo hacen ya hace varios meses, el reclamo a la mega ministra Sandra Petovelo, existe. Sí, no claro. Es que eso no está pasando. Una cosa no inhabilita lo ¿Sabés otro, qué pasa, ¿no? Lu? Que yo estoy cansado de escuchar gente que se golpea el pecho y habla de la pobreza y después saltan estas cosas. Y ahí tenés en la placa también los números, 8.769.000 pesos, extorsión piquetera. Y del otro lado tenés a las trabajadoras de las organizaciones sociales que van a la puerta del Ministerio de Capital Humano a decir, no tenemos con qué alimentar a la gente que viene. Pero hay una realidad. Nosotros sacamos al aire, y yo la quiero mucho y de hecho tengo que ir a verla, Luz, la del comedor que hicimos, de 200 a 2.000 pibes, no recibe nada. Todos jubilados, que van a comer porque no tienen para comer en el día a día y Luz los alimenta. Bueno, Luz, una persona que le falleció un hijo y que por eso se pone un comedor, como el trasfondo de las historias de cada una de las personas que llevan adelante los comedores es tremenda. Sin duda, Robert. Si quieren que compartamos en este sentido las declaraciones que les contaba recién del fiscal Guillermo Marijuán, refiriéndose al tema hoy en declaraciones a Paulo Vilouta. A ver. Tenemos que procesar 3.000 denuncias, porque cada beneficiario de estos que no están en el país van a ser denunciados individualmente. Y obviamente se le va a preguntar a los funcionarios públicos de la ANSES y del organismo que corresponda, ¿por qué no detectaron esto? Claro, ¿por qué no controlaron? Porque tiene que haber un cruce inmediato, mes a mes, de la base de datos de la ANSES con la de migraciones. Insólito. Primero para determinar que esta persona cobraron el beneficio por primera vez o tramitaron su beneficio y se fueron del país. No tengo yo ningún impedimento en si alguna persona intentara eludir la acción de la justicia, si no estuviera dentro del ámbito del poder, dentro del ámbito del territorio nacional y fuera una última necesidad de pedir su detención, además del fraude por el fraude que ha cometido y que viene cometiendo hasta que se corte ese beneficio. Es increíble, Robert. Esto... Y, por ejemplo, otra de las cosas, rápidamente te lo digo, 1.500 puan que la gente está en el exterior, no están acá en el país. Sí. Vergüenza absoluta. El comedor Gauchito Gil, por ejemplo, por darte un caso concreto, cuando fueron a la ubicación queda en un country, en un barrio privado. Es el que me refería. Después repasamos algunos datos de la placa también que dan cuenta de que el escándalo es realmente de gran magnitud. Y lo que decía Marijuán también es cierto que hay que prestar mucha atención. Los funcionarios que precedieron a Sandra Petovelo, por ejemplo Zabaleta, que ayer lo entrevistamos ahí en Radio La Red también, y hablaba muy enojado y muy indignado, que uno puede comprender su honestidad, perfecto, pero van a tener que explicar muy bien porque ellos porque es un deber de funcionario público, si conoce un delito lo tiene que denunciar. Total. No solo decir, bueno, no, tomé medidas para revertir, no, tiene que denunciar. Así que vamos a ver cómo avanza todo esto que recién comienza. Es un ovillo grande que se viene. Vamos a seguir con el tema, Robertino. Ahora me tengo que ir a una pausa y para tranquilizarme, producción, póngalo al aire.